Damos inicio a nuestra conferencia denominada El medio ambiente, una visión constitucional. Voy a leer la semblanza de Jorge Fernández Medina, quien es nuestro ponente en esta sesión. Es ingeniero forestal con orientación en economía y ordenación, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Estudios de maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha participado en la Cátedra Patrimonial Mario Molina sobre la política pública ambiental en la Universidad de las Américas, Puebla. Participó como autor en el libro Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito, publicado por la Conavio en 2010, en el tema de restauración ecológica. Cuenta con experiencia profesional en la Administración Pública Federal, desempeñándose en el sector ambiental y en el sector forestal, en áreas de políticas públicas ambientales, planeación y evaluación de programas públicos, gestión y regulación ambiental. Actualmente es coordinador general de planeación e información en la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Asimismo, fue secretario técnico del proyecto Bosques y Cambio Climático de 2012 a 2017, financiado por el Banco Mundial. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual académico. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto el estar esta mañana con ustedes para platicar de uno de los temas más relevantes que hay tanto en nuestro país como a nivel mundial, y que tiene que ver con lo que significa la protección al medio ambiente, su conservación, pero también el uso sustentable. En esta plática pues vamos a abordar cómo se va construyendo las acciones para proteger, para conservar y para restaurar los procesos de deterioro que hay en el medio ambiente, basados en lo que establece la Constitución de nuestro país. Entonces, no cabe duda que uno de los principales problemas públicos socioambientales es el cambio climático que está afectando a nuestro país y en todo el resto del globo. Y aquí vamos a dar una visión de cómo se construyen esas políticas públicas basado en lo que establece la propia Constitución. Entonces, sin más, vamos a iniciar con algunas premisas que ustedes, por la licenciatura que están estudiando, pues tal vez ya lo tengan, pero sí queremos señalar lo siguiente, ¿no? México está establecido un Estado constitucional y eso significa que la Constitución es la norma suprema de la cual emanan todas las demás disposiciones legales. También significa que la legitimidad de las restantes normas depende de su congruencia con los principios y valores establecidos en la propia Constitución. Y la Constitución contiene la enunciación de los derechos fundamentales de los mexicanos, los cuales a partir de 2011 pasaron a reconocerse como derechos humanos, los cuales todas las autoridades tienen el deber de promover y respetar. Y por lo tanto, México, que es un Estado constitucional de derecho, implica tanto la supremacía de la Constitución como el respeto efectivo de los derechos humanos. Entonces, el artículo 1 constitucional es muy importante porque desde este primer artículo se dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y aquí es muy importante tanto lo que establece la Constitución como los tratados internacionales que suscribe nuestro país. Entre ellos está, por ejemplo, el Acuerdo de París, que tiene que ver con todo el problema de cambio climático y los compromisos que ha establecido el país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o el Acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el derecho a la participación efectiva, con el derecho al acceso a la información, con el derecho a la justicia. Entonces, algo que también señala el artículo 1 constitucional es que todas las autoridades tenemos la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos.
Y lo que también les comenté hace unos momentos, que los tratados internacionales que México ha suscrito deben ser aplicados por todos los sectores y en todos los ámbitos de su ejecución. Entonces, este primer artículo nos establece un marco muy amplio y es en el cual nos debemos de ceñir a él. Y también, bueno, en el contexto global, pues se ha venido promoviendo un constitucionalismo ambiental y este constitucionalismo ambiental ha sido bien recepcionado en nuestro país y busca ese reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano. Esto implica el acceso de todas las personas a un medio ambiente de calidad. También incorpora los derechos de participación y acceso a la información y también a la justicia en materia ambiental. Y la finalidad de estos derechos es contribuir a conservar un ambiente adecuado para las personas y las futuras generaciones. Y aquí hablamos de algo que es muy importante, que es la ética intergeneracional. Y bien, pues ya entrando en materia, el artículo cuarto establece el derecho a un medio ambiente sano y tiene las siguientes particularidades. Pues toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho y el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. Este artículo fue incorporado a la Constitución en 1999 y es conocido como un derecho humano de tercera generación, por ser un derecho de solidaridad de los pueblos o colectivo. Consta de tres partes. La primera expresa el derecho humano y el derecho a acceder a un medio ambiente sano. La segunda es la garantía de ese derecho y la obligación del Estado en todos sus niveles para promover, respetar, proteger y garantizar este derecho. Y la última parte establece el principio que en la doctrina se conoce el que contamina paga. Es decir, que cada actividad que realizan las personas o empresas que dañen al medio ambiente debe ser asumida por quien realiza la acción o una omisión debiendo responder patrimonialmente. Entonces, estas son algunas de las características que tiene el párrafo quinto del artículo cuarto constitucional con relación al derecho humano a un medio ambiente sano. También aquí es muy importante comentarles sobre los derechos humanos ambientales procesales y que tienen que ver con la participación y acceso a la información y a la justicia ambiental. Aquí hablamos que también la Constitución establece que todos los acuerdos o tratados que sean suscritos por nuestro país, pues también tienen la obligación de cumplirse como lo establece la Constitución. Y bueno, pues comentarles que hay un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este se conoce como el Acuerdo de Escazú y al ser un acuerdo internacional suscrito y ratificado por México, pues también ya forma parte de la Constitución de conformidad con el artículo 133. El Acuerdo de Escazú obliga a los estados que lo suscribieron a garantizar los derechos de la persona a acceder a la información ambiental bajo el principio de máxima publicidad, asegurar el derecho a que las personas participen públicamente de manera abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisión ambiental y también a contar con mecanismos administrativos y judiciales para impugnar las decisiones que puedan afectar el medio ambiente. Este acuerdo que además contiene otras disposiciones muy relevantes en materia de protección de defensores de derechos humanos en materia ambiental, así como el fortalecimiento de capacidades, cooperación e intercambio de información. Entonces, este es un acuerdo relativamente reciente de los cuales se estudió en nuestro país, pero que es muy importante también en cuanto al cumplimiento de derechos. Y otra parte no menos importante es también los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Aquí también el artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y su autonomía. Y hay algunos incisos que nos parecen muy importantes. Todos son importantes, pero en materia de ambiente nos parece muy relevante comentarles sobre la fracción 5 para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras y para acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades.
Aquí pues, les comentamos que en nuestro país habitan 3.6 millones de personas que pertenecen a estas comunidades y pueblos indígenas y que tienen la distribución, como se observa ahí en el mapa que pueden ver ahorita ahí en la pantalla, de los territorios indígenas. Tienen una distribución importante en todo el país, sobre todo en la parte sur-sureste de nuestro país. Es muy importante la presencia de estas comunidades. Y también es comentarles que los terrenos que son propiedad de estos pueblos y comunidades indígenas, los terrenos forestales, en la práctica hemos visto que son los que mejor grado de conservación tienen por la cosmovisión que tienen respecto a su relación con la naturaleza, estas comunidades indígenas. Entonces, este artículo 2, también en su inciso B, establece que se debe promover la igualdad de oportunidades de las comunidades indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Y para este propósito se han establecido instituciones y se determinan políticas necesarias para garantizar la vigencia de estos derechos de las comunidades indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Después tocamos algo que es muy importante también en términos de medio ambiente y que tiene que ver con todos los ecosistemas terrestres, y es el artículo 27, el cual establece la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, y corresponde originariamente a la nación el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares para constituir la propiedad privada, pero es una propiedad privada que tiene diferentes modalidades y diferentes cuestiones. Entonces partimos de que la propiedad originaria de todas las tierras y las aguas es propiedad de la nación, pero de ahí se establece una propiedad derivada y de ahí surge aquellos bienes de dominio público, bienes de dominio privado, pero que siguen siendo propiedad pública. También la propiedad privada en las modalidades previstas en las leyes y reglamentos, pero también algo que es muy relevante en nuestro país y que lo diferencia de otros países es la propiedad colectiva o la propiedad social, que es aquella que se les otorga a los ejidos y a las comunidades, es decir, a los núcleos agrarios. Y más adelante vamos a ver la relevancia de este tema. Y precisamente aquí en el gráfico hablamos de que en nuestro país 138.7 millones de hectáreas tienen una cobertura de vegetación forestal, ya sea de selvas, de bosques templados, de zonas áridas, de manglares y otros tipos de vegetación. Y aquí es relevante que de estos 138.7 millones de hectáreas, 70.3, es decir, casi el 51% de esta superficie es propiedad de núcleos agrarios, es decir, de ejidos y comunidades, y es donde se asientan los ecosistemas forestales. Y aquí los ecosistemas forestales son muy importantes, ya que es un bien público, es patrimonio natural de todas y todos los mexicanos y es esencial para el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas. Estos ecosistemas forestales proveen servicios ambientales como son la regulación del ciclo hidrológico, la disponibilidad del agua, el control de la erosión, los polinizadores, el secuestro de carbono, la protección contra eventos climatológicos extremos, así como también la producción de bienes maderables y no maderables y los alimentos y los productos medicinales. Para contribuir a asegurar la disponibilidad presente y futura de estos servicios ambientales, pues es necesario incentivar prácticas de manejo para la conservación, restauración y aprovechamiento y uso sustentable de los recursos forestales. Esta superficie pues debe ser protegida porque si la vegetación forestal no es protegida, entonces pone en riesgo la provisión de servicios ambientales y esto también supondría un riesgo para la producción agroalimentaria. Y por eso es que el artículo 27 establece lo que se dispone aquí, de que el Estado va a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Y aquí hablamos de los servicios ambientales como un bien público, así como regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, entre otros propósitos de cuidar su conservación.
El mismo artículo 27 constitucional define un control regulatorio fuerte con objeto de garantizar tanto la conservación como la distribución equitativa de estos recursos, considerados como componentes de la riqueza pública, para contribuir a lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Y aquí es muy interesante este artículo 27 con el medio ambiente, porque ya hablábamos de que si bien hay una propiedad derivada en propiedad pública y propiedad social, no es una propiedad total en que puedan disponer de una manera irrestricta de los terrenos, de los suelos o del agua que se les está dando, sino que el Estado establece disposiciones regulatorias para poder asegurar que estos recursos se conserven, se protejan y se usen de manera sostenible o racional. Más adelante vamos a ir aterrizando estos temas de cómo se logra hacer esto. Entonces, el artículo 27 también establece qué medidas se van a dictar para poder ordenar los asentamientos humanos, para establecer los usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación y mejoramiento de los centros de población, así como también para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, de cómo debe ser la organización y explotación colectiva dentro de estos ejidos y comunidades, el desarrollo de la pequeña propiedad rural, el fomento a la agricultura, a la ganadería y a la silvicultura y a las demás actividades económicas en el medio rural, y con el propósito de evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Entonces, esto es muy importante y vamos a ver más adelante cómo se retoma. Precisamente también en la planeación democrática del desarrollo, el artículo 25 de la Constitución establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Y por su parte, el artículo 26 señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia. Y a través de estos artículos es como se empiezan a definir políticas públicas, programas públicos para poder atender las disposiciones que establece la Constitución. Y esto se aterriza en la Ley de Planeación, la cual faculta al Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación, de consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación y los criterios que se deberán de seguir para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Y siguiendo con esta dinámica, pues también las instituciones de gobierno pues deben de desarrollar elementos para considerar en una política pública ambiental. Y los primeros son contar con instrumentos de regulación directa. Y aquí hablamos ya de leyes que emanan de la propia Constitución, como es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a través de las cuales pues se establecen que para el uso de los recursos naturales o para el desarrollo de obras que puedan afectar a los recursos naturales, pues se requieren autorizaciones en materia de impacto ambiental, en materia de cambios de uso de suelo, de aprovechamiento forestal. En el caso de cambio climático, por ejemplo, las industrias tienen que contar con permisos de funcionamiento y en esos permisos de funcionamiento se les dice cuál es el máximo de contaminantes a la atmósfera que pueden emitir, y después de ese máximo, si los rebasan, entonces ya se hacen acreedores a ciertas sanciones o bien deben de compensarlas, que eso vamos a hablar también más adelante. Entonces, hay instrumentos de regulación directa, como es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Después se cuenta con instrumentos de planeación, como es el propio Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan de este Plan Nacional de Desarrollo. Para efectos de lo que estamos comentando, pues existe el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, existe un Programa Nacional Forestal, existe un Programa Nacional de Cambio Climático, existe también un Programa Nacional Hídrico.
Y aquí comentarles que estos tres últimos programas, el Nacional Forestal, el Nacional de Cambio Climático y el Nacional Hídrico, se consideran como programas especiales. Y los programas especiales se caracterizan porque requieren la participación coordinada de las diferentes instancias de gobierno. Por ejemplo, en el Programa Nacional Forestal hay una participación de 19 entidades de la Administración Pública Federal, en los cuales pues, se requiere una participación dentro de este Programa Nacional Forestal. Y dentro de las más relevantes, pues está la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, está la Secretaría de Bienestar, está la Secretaría de Economía, está también la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros, porque se requiere que todas estas dependencias realicen alguna acción para contribuir a lograr los objetivos del Programa Nacional Forestal. De igual manera sucede con el Programa Nacional de Cambio Climático, con el Programa Nacional Hídrico, y para este propósito pues se cuenta con comisiones intersecretariales, ya sea una comisión intersecretarial de cambio climático, donde concurren todas estas dependencias, o una comisión intersecretarial de desarrollo rural sustentable. Pero una política pública además también necesita contar con instrumentos económicos y en este caso podemos citar a los programas de subsidio. En CONAFOR tenemos el programa que se llama Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, a través del cual se otorgan subsidios a las comunidades de las que hemos venido platicando. Hay otros programas de subsidio, como el caso del Programa de Conservación y Desarrollo que maneja la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o el programa Sembrando Vida, a través del cual pues, se establecen sistemas agroforestales, entre otros programas de subsidio. Y una política pública también debe tener instrumentos de fomento, como en este caso el fortalecimiento de las capacidades locales de gobernanza, que es muy importante en ejidos y comunidades, estar fortaleciendo sus capacidades en materia de organización, de planeación, para que puedan ejecutar adecuadamente sus proyectos, o la creación de plataformas para la participación de los diferentes segmentos de la población. Entonces, de manera a grandes rasgos, pues una política pública ambiental debe contener estos 4 elementos y que derivan todos de las obligaciones que establece la Constitución para las entidades de gobierno para poder cumplir con lo que la misma Constitución establece. Y bueno, ahora pasando a los instrumentos de planeación, vamos a abundar un poco en lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo. Son tres grandes ejes de gobierno, uno relativo a política y gobierno, otro relativo a la política social y otro relativo a la economía. Dentro de la política social hay elementos muy importantes como es el desarrollo sostenible, el de construir un país con bienestar, el de la construcción de caminos rurales en materia de economía, el apoyo a proyectos regionales, la autosuficiencia alimentaria y el rescate al campo, la democracia participativa. Y estos 3 ejes nos rigen 12 principios rectores. Estos principios rectores, destaco algunos que consideramos muy importantes y que debe de generar economía para el bienestar. El mercado no sustituye al Estado, por el bien de todos, primero los pobres, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, y democracia significa el poder del pueblo. Los 12 son importantes, pero quisimos resaltar estos que están en negritas, porque es algo que se retoma en los programas que derivan de este Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, pues comentamos a ustedes del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este programa es liderado por la Secretaría de Medio Ambiente y en él se establecen 5 objetivos. El primero, pues, es para promover la conservación, la protección, y la restauración y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad. El segundo es fortalecer la acción climática. El tercero tiene que ver con la gestión eficiente del agua como pilar del bienestar. El cuarto tiene que ver con promover un entorno libre de contaminación tanto del agua, el aire y el suelo.
Y el 5 tiene que ver con fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana libre, activa, significativa y corresponsable en las decisiones de política pública. Entonces aquí vamos viendo cómo a través de este programa sectorial se empiezan a recoger las disposiciones que establece el artículo cuarto constitucional relativo al derecho humano a un medio ambiente sano para promover la protección de los ecosistemas, para fortalecer la acción climática, para tener un uso eficiente del agua, para tener un entorno libre de contaminación. Y también, pues, el artículo 5 está muy relacionado con el acuerdo de Escazú que hace unos momentos comentábamos, porque a través de él se fomenta la participación ciudadana, para que se logre que esta participación sea significativa y corresponsable en las acciones de política pública, y también el acceder a la justicia ambiental. Y por otro lado tenemos el Programa Nacional Forestal, que como lo comentamos es un programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo. Tiene un enfoque transversal porque requiere la participación de varias secretarías. Se elaboró mediante un proceso de construcción participativo con todos los actores del sector forestal. Hubo foros de consulta ciudadana, hubo participación de los gobiernos estatales y hubo participación también de un Consejo Nacional Forestal, y en él se definieron 5 objetivos generales. Uno, de promover el manejo forestal comunitario para el uso sostenible y diversificado de los recursos forestales. Y aquí partiendo de que eh, toda la superficie, los 138.7 millones de hectáreas que hablábamos, hay un propietario, ya sea particular, propiedad privada o sea una propiedad colectiva, como en el caso de los ejidos y comunidades. Y aquí se está ya impulsando un modelo de manejo forestal comunitario por el cual México pues ha sido reconocido y ha sido referente en cuanto a este modelo, y que les permite a las comunidades organizarse y hacer un uso sostenible de los recursos forestales con que. El segundo objetivo tiene que ser proteger los ecosistemas para mantener el patrimonio natural y contribuir a la mitigación del cambio climático. Y aquí tenemos vertientes muy importantes, como es la protección contra los incendios forestales, la protección contra las plagas forestales, y también con disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de deforestación y degradación, que están generando que los efectos del cambio climático se agraven. Más adelante vamos a comentar un poco más sobre esto. Y el objetivo 3 tiene que ver con cómo ayudar a conservar y restaurar la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos en áreas forestales estratégicas. También hace algunos momentos comentamos sobre la importancia de los servicios ambientales. Entonces, uno de los objetivos es garantizar que estos servicios ambientales se conserven y que se mantenga esa capacidad de provisión de servicios ecosistémicos, pero por otra parte también apoyar procesos de restauración forestal en aquellos territorios donde han sufrido un proceso de degradación. Y el artículo cuarto habla también de impulsar un nuevo modelo de gobernanza, de pluralidad y de participación social, ciudadana y efectiva e incluyente, que también está muy relacionado con lo que veíamos con el acuerdo de Escazú. Y finalmente el artículo 5, el objetivo 5, habla de promover una articulación institucional efectiva y mejorar el desarrollo de las capacidades institucionales. Y aquí hablamos pues de que se cuenten con mejores normas, por ejemplo, en materia forestal, de tener una Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que sea apropiada a las condiciones del país. Ya en 2022 hubo una reforma a la ley forestal bastante significativa para alinearla precisamente a las condiciones del país y que pudiéramos tener mejores resultados. También habla de que las instituciones tengan un trabajo cercano a las comunidades, de tener un acompañamiento institucional con las comunidades y para las comunidades, y estar trabajando junto con ellos para atender las demandas que ellos realicen. Y bueno, de estos, tanto del Programa Sectorial de Medio Ambiente como el Programa Nacional,
pues se desprenden lineamientos de política. Y aquí la política actual en materia ambiental está centrada en las personas y en el cumplimiento de los derechos que establece la Constitución, trabajar bajo una estricta lógica de transversalidad y articulación de acciones y programas en el territorio rural. Es decir, en el territorio rural coincidimos varias dependencias como agricultura, como el Registro Agrario Nacional, como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y entonces es poder articular las acciones en el territorio para tener mejores resultados. Un tercero es construir una alianza estratégica con los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, el incentivar y fortalecer las regiones bioculturales, el conservar y aprovechar de forma adecuada los ecosistemas, el realizar acciones para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Algo muy importante también es la utilización del conocimiento científico, pero también los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Y también una línea de política es la austeridad y la lucha contra la corrupción. Específicamente en materia forestal, a través de este acompañamiento institucional que tenemos con las comunidades, es para atender las necesidades básicas de la población objetivo, para establecer un modelo de gobernanza comunitaria y de participación social objetiva, de apoyar la organización y capacidades comunitarias en torno al cuidado, al cultivo y al aprovechamiento de los ecosistemas forestales, apoyar la formación de sujetos de desarrollo que transformen su territorio, y que a través de estas líneas pues, nos permita conservar y restaurar la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos, de impulsar el manejo forestal comunitario y proteger los ecosistemas forestales de la deforestación, los incendios, plagas y enfermedades forestales. Y algo que es muy importante es el impulsar el desarrollo de redes locales de valor competitivas que detonen economías locales solidarias. Y para ello, bueno, pues también es focalizar la atención en aquellos territorios y proyectos prioritarios y asegurar una gestión territorial donde exista ese acompañamiento institucional cercano y con las comunidades. También pues se debe contar con instrumentos económicos, como lo señalamos hace unos momentos. Entonces, en el sector forestal se cuentan con un programa de subsidios que se llama Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, los cuales se asignan a través de reglas de operación y tiene 5 grandes componentes a través de los cuales se atienden las solicitudes que presentan las comunidades. Todos aquellos apoyos relacionados con el manejo forestal comunitario y la construcción de estas cadenas locales de valor. Un segundo para impulsar las plantaciones forestales comerciales y agroforestales. Un tercer componente para ejecutar proyectos de restauración forestal. Un cuarto componente para apoyar proyectos para la provisión de servicios ambientales y un quinto componente que es para la protección forestal, en este caso de manera particular contra incendios forestales y contra plagas y enfermedades, que son elementos que han estado cobrando mucha importancia. El cambio climático ha generado variaciones climáticas muy importantes. Ya lo hemos estado viendo en los últimos años, cómo las temperaturas han incrementado. Y esto ha generado que los incendios forestales se presenten en nuestro país con más frecuencia y también de mayor magnitud en cuanto a los daños que ocasionan. Ya llegamos a observar incendios catastróficos. Entonces, debemos de adaptarnos a estas nuevas condiciones y rediseñar nuestros programas para que sean más efectivos en estas nuevas condiciones climáticas que se tienen. Y bueno, aquí pues algunos resultados relevantes de esta política son los siguientes. A través de este instrumento económico del año 2019 al año 2023, se ha apoyado a las comunidades con 13,671 millones de pesos, de los cuales poco más de 5,000 millones han sido para servicios ambientales. Al inicio hablábamos de la importancia de estos servicios ambientales. Le siguen 4,518 millones de pesos para ejecutar proyectos de restauración forestal. Hay pasivos ambientales que se han generado por décadas de terrenos que han sido deteriorados, degradados, que han perdido su cobertura forestal, y a través de estos proyectos de restauración forestal, pues se intenta recuperar esa cobertura forestal perdida.
El manejo forestal comunitario le sigue en términos de los recursos que han tenido, también para la protección forestal y para las plantaciones forestales comerciales. Y se ha tenido una cobertura de atención en 5.074 ejidos y comunidades. Es digamos, es una cobertura interesante, pero todavía insuficiente, porque hablábamos que de esos 70.3 millones de hectáreas que tienen las comunidades, estas están en posesión de casi 17.000 ejidos y comunidades. Y ahorita en estos primeros 5 años se logró tener una cobertura en menos del 30%, entonces es algo que se estará fortaleciendo. Y esto, digamos, y el trabajo con las comunidades ha permitido también tener una cobertura de atención en materia de manejo forestal comunitario y cadenas de valor de 6.58 millones de hectáreas. Se han apoyado a 3.39 para que se incorporen al manejo forestal sustentable. Y para incorporarse al manejo forestal sustentable se requiere que las comunidades cuenten con un plan de manejo, y ese plan de manejo es el instrumento de planeación que va a determinar qué actividades de conservación, de protección, de cultivo del bosque, y también es cuál es la capacidad de cosecha de los recursos forestales que hay. Y este programa de manejo es autorizado por la Semarnat, y aquí entran las disposiciones que establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Si bien el ejido y la comunidad es propietario de esos terrenos forestales donde está la vegetación forestal, pero no los puede usar libremente. O sea, tiene que contar con en este caso, con un programa de manejo y que esté autorizado por la Semarnat para asegurar que se conserven esos recursos naturales, que al principio hablábamos de lo que establece el artículo 27 constitucional. O sea, si el Estado sigue teniendo la tutela de estos recursos naturales. Y como sigue teniendo la tutela, entonces tiene que establecer disposiciones que regulen su uso. Entonces, aquí se ha apoyado a las comunidades para que ellas puedan elaborar estos planes y programas de manejo, que los puedan presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente, quien los dictamina y en caso de ser factible los autoriza. También otro elemento muy importante es que estos ejidos y comunidades cuenten con ordenamientos territoriales para establecer cuál es la vocación que tienen esos terrenos, si es una vocación más para conservación, para producción o para restauración. Y eso pues ayuda a tener un mejor uso del territorio. Y también se incentivan las labores de cultivo forestal. Y aquí comentarles algo que es interesante, es que en México también se caracteriza por participar en los procesos de certificación de la superficie que está bajo manejo forestal. Hay más o menos 2.2 millones de hectáreas que están bajo manejo forestal por parte de estas comunidades y que cuentan con una certificación de un ente tercero que acredita que están llevando a cabo bien ese manejo forestal. En materia de conservación activa, a través de pago por servicios ambientales, de 2019 a 2023 se ha apoyado a 2.42 millones de hectáreas, que son 2.316 ejidos. En ellos, el 44% de esta superficie se ubica en municipios con población indígena, o el 84% se ubica en zonas que son prioritarias para los servicios hidrológicos, el 83% en áreas con altos valores de biodiversidad y el 54% en zonas que tienen una alta y media presión económica a la deforestación. Y también se busca que haya una sinergia con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya que el 62% pues, se ubica también dentro de áreas naturales protegidas. En materia de restauración, pues se ha apoyado también la ejecución de proyectos para restaurar 195.000 hectáreas, de las cuales ya hay 161.000 hectáreas con acciones de restauración. Aquí en la imagen observamos un proyecto de restauración en la región mixteca de Oaxaca, en la región Chocho-Mixteca, en donde pues se ve los avances que llevan estas comunidades en la restauración de terrenos deteriorados. También con lo dispuesto por el artículo 2 constitucional respecto a la atención y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pues en esta administración se establecieron los planes de justicia y desarrollo de pueblos indígenas, y también se ha tenido pues una participación ahí
con los pueblos yaquis, el pueblo mayo, los pueblos Huirráricas, Nayeri, Odam y Mexican en los estados de Nayarit, Durango y Jalisco, o las comunidades Ralámuli en Chihuahua, que también les dicen tarahumaras, pero realmente la comunidad indígena es Ralámuli, con zapotecos y chinantecos en Oaxaca, etcétera, en los cuales pues se ha tenido también una participación interesante. Otro aspecto interesante también es las estrategias que se han desarrollado para visibilizar, fortalecer, ampliar y la participación activa de las mujeres forestales, ya que aquí hay una cuestión jurídica en la cual de esta propiedad que tienen sobre los recursos forestales, el 22% solamente pertenece a las mujeres. Entonces aquí hay una cuestión de desigualdad y entonces pues, se han identificado algunas acciones afirmativas de la CONAFOR para favorecer la participación de las mujeres y que lo realicen en mejores condiciones y que puedan tener mejores condiciones para acceder a los apoyos. Y bueno, pues también en materia de mitigación al cambio climático, en CONAFOR también pues, se han hecho a través de este Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, pues ya estimaciones de con cuánto se está contribuyendo en la mitigación del cambio climático. Y a través del pago por servicios ambientales y el manejo forestal comunitario, anualmente se están reduciendo ya 12 millones de toneladas de dióxido de carbono al año y lo cual, bueno, pues se irá incrementando. Y finalmente, ya otros elementos que también contribuyen al cumplimiento de los derechos humanos ambientales, pues tiene que ver con el acceso a la información ambiental, ¿no? Aquí presentamos solicitudes de información recibidas por parte de la población, cuáles han sido los números. Y aquí de estas solicitudes, pues el 40% están relacionadas con los programas de la CONAFOR, con temas ambientales como deforestación, incendios forestales, servicios, sanidad, y todos se han atendido. Y de todas estas solicitudes, pues realmente el porcentaje de incidencia en cuanto a revisión en materia de solicitudes de información ha sido bajo del 3.1%, 5.2%, 2.3% y 2.4%. Y entonces, bueno, pues con todo esto se busca garantizar el derecho de la población de acceder a la información ambiental de acuerdo con el principio de máxima publicidad. Y precisamente por fortalecer este principio de máxima publicidad, también en esta administración se rediseñó un sistema nacional de información forestal para poner a disposición de toda la población, de todos los sectores, pues información en materia forestal que busca generar conocimiento útil y oportuno de manera proactiva para informar al público del estado que guarda el sector forestal y que dicha información sirva adecuadamente también en la toma de decisiones para el desarrollo del país. Aquí los invitamos a visitar este Sistema Nacional de Información Forestal. Está en línea, tiene información muy importante respecto a ejes temáticos forestales. Hay una sección de datos abiertos, databosques, indicadores económicos, zonificación e interés adicional, y es uno de los esfuerzos que se hace por poner a disposición de la población toda la información estratégica que se genera. Y dentro de esta información estratégica está el caso del Inventario Nacional Forestal, en el cual nuestro país pues, ya tiene 3 ciclos que ha venido desarrollando este inventario, y los resultados de estos inventarios están de igual manera disponibles en la página internet de la CONAFOR a través de este Sistema Nacional de Información Forestal. Dentro de esta información que está disponible también cuáles son las estimaciones de la deforestación bruta anual y cómo se ha comportado. Aquí en esta gráfica pueden ver, se realiza mediante una metodología que está de acuerdo con los criterios y lineamientos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y también a nivel nacional, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues ya ha sido reconocida esta metodología y también pues ya se convirtió en un indicador de interés nacional la tasa anual de deforestación bruta. Se cuenta también con estructuras de participación desde los consejos nacionales, el Consejo Nacional Forestal y los consejos estatales, que son órganos de asesoría, de supervisión, de vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios de política pública,
participan representantes de pueblos indígenas, de comunidades forestales, de profesionales que tienen que ver con el sector forestal, del sector industrial, de la sociedad civil, de las universidades, centros de investigación, así como también de los consejos estatales forestales y del gobierno federal. Y tenemos como invitado permanente también al Instituto Nacional de las Mujeres y cuenta con varios comités técnicos para poder analizar de manera particular los temas que ocupan, ¿no? Desde legislación, producción, protección, educación, cambio climático, entre otros. Y bueno, como conclusiones podemos señalar las tres siguientes. El marco constitucional y convencional mexicano establece un Estado de Derecho constitucional y particularmente un Estado constitucional ambiental al establecer tanto el derecho humano a un medio ambiente sano como los derechos de participación y de acceso a la información y justicia en materia ambiental, por lo que a nivel constitucional se cuenta con un marco robusto de derechos. La CONAFOR, al igual que todas el resto de autoridades, se encuentra obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, especialmente los que tienen que ver con medio ambiente y en particular con los ecosistemas forestales. La contribución de CONAFOR al cumplimiento de estos derechos se materializa desde la planeación democrática del desarrollo, que busca contribuir con diferentes estrategias al sostenimiento de los ecosistemas forestales y de las personas que viven en ellos, el diseño de instrumentos de fomento, el proporcionar información pertinente en materia forestal y en contribuir a una participación activa de los diferentes grupos sociales en la deliberación pública de la política forestal. Y bueno, pues es lo que queríamos comentar con ustedes en esta charla. Quedo atento y pendiente de sus aportaciones. Sí, muchas gracias, Jorge, por la explicación del medio ambiente desde una perspectiva constitucional. Ha sido, pues más bien has hecho una reseña muy importante desde una perspectiva constitucional, haciendo referencia al artículo primero, al artículo cuarto, al artículo 2, 27, 25 y 26 y 133, que estos preceptos constitucionales pues van a ir permeando, ¿no?, la obligación del Estado en cuanto a la materia medioambiental. Y al estar en un plano constitucional, pues el Estado tiene una obligación de cumplir y de realizar acciones, como bien lo explicas, a través de los programas que se tienen y que coadyuvan en el Plan Nacional de Desarrollo. También es importante cómo haces esa relación de los acuerdos de París y de Escazú, en donde es justamente el medio ambiente está muy vinculado al derecho internacional o a la convencionalidad de estos tratados, porque es una obligación internacional que adquiere México al reconocer y ratificar estos, pues, tratados internacionales en materia de medio ambiente. Y justamente estos tratados han también hecho el diseño actual de nuestra Constitución a través de diversas reformas para tener un plano de igualdad en el ámbito internacional y dar cumplimiento a estos estándares con la finalidad de proteger nuestro medio ambiente y toda una diversidad. Asimismo, se puede comprender que hablar de medio ambiente es tener un conocimiento técnico profundo. No, nos hablas de varios elementos que dan ese margen de la complejidad del medio ambiente y obviamente cómo restaurarlo, preservarlo, ¿no?, y garantizar hacia futuras generaciones, que eso es algo muy importante en medio ambiente que conlleva a dar cumplimiento a esta tercera generación de los derechos humanos. Vamos a aperturar